Tenemos visita, amigos televidentes. Está aquí la diputada independiente Ana Matilde Gómez. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por concurrir. Óigame, quisimos invitarle en la mañana de hoy, porque obviamente con usted hay una cantidad de temas que se puede hablar, pero creo que el asunto cada vez más se va achicando y se va achicando y se va achicando. Me refiero a todas estas denuncias y más que a las denuncias, a las respuestas que están dando los indagados en el Ministerio Público. Y la pregunta que, fíjese, la pregunta la voy a hacer, pero no es con un ánimo, porque en el ánimo mío no está ver a todo el mundo preso, en el ánimo mío está ver ante la justicia a los que son responsables. Y es muy difícil entender, ¿cómo? Y yo se lo pregunté al presidente Martinelli en la llevada y traída entrevista que a mucha gente aparentemente no le ha gustado, pero que aparentemente sirvió para que Guardia Gente terminara de hablar. Si usted tiene fama como empresario, le decía yo a él, de que a usted no se le pierde ni una lata de sardina, ¿cómo que en el gobierno se le perdieron tantos millones y millones de dólares? Y su respuesta inmediata es: yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver. Millones de dólares por un lado, pinchazos telefónicos por otro lado. En ambos casos, subalternos directos del presidente. En la opinión de Ana Matilde Gómez, que no es un tema de que si a Ana Matilde Gómez le gusta o le disgusta el estilo de Martinelli, porque eso no es relevante, lo relevante es, en la opinión y en su experiencia como abogado y como procurador que fue, ¿en algún momento Martinelli tendrá que pasar frente a la justicia? Mire, buenos días a todos los televidentes. Yo estoy convencida que va a ser así. Las experiencias vividas en otras latitudes, países de la región y países también en Europa, que después que hacen un cambio de gobierno corrupto, un gobierno en el que hubo muchos actos de corrupción y se recomponen las instituciones, se logra hacer una persecución criminal objetiva. Uno ha visto caer a figuras que uno pensaba que eran intocables y que no caían, y que ellos mismos, después de 35 años de un despótico gobierno o de 30 años en el poder, pensaron que no caían. Yo estoy convencida de que va a ser así, porque todos los comportamientos delictivos que están saliendo nos llevan a una sola cabeza. Había un líder que siempre decía: péguenme a mí, yo soy el que mando, aquí mando yo tengo el expediente de todo el mundo, yo los tengo. Había suficiente control como para entender que esto es una organización que nos lleva una cabeza. Y qué interesante las declaraciones que en estos últimos días, el fin de semana sobre todo, hemos conocido por parte del señor Rafael Guardia, porque los casos de corrupción, la experiencia lo demuestra, no se pueden nunca investigar a cabalidad sin la participación, la determinación de algún eslabón parte de la cadena. Usted sabe que es muy difícil, por ejemplo, si se da un delito en un convento o en una cárcel, aunque usted piense que una monja no va a inculpar a nadie o que un reo va a proteger a todo el mundo, esos son los testimonios que hay. Asimismo, en una organización delictiva, una organización criminal, tiene que haber alguien dentro que coopere. En este caso, obviamente la ley también es interesante y ellos deberían tomarla en cuenta. Toda confesión, para que sea realmente importante y actúe como un atenuante en la carga que lleva quien habla, quien va a confesar, tiene que tener dos características que la jurisprudencia siempre le ha marcado, y es que sea oportuna y espontánea. Oportuna significa que hables antes de que el Ministerio Público o el sistema tenga que activarse todo para descubrir cosas y después tú las tengas que aceptar, porque la confesión no es lo mismo que la aceptación. Y espontánea es que salga de ti, ¿sí? Entonces, sin embargo, el expresidente Martinelli está tratando de desacreditar todas estas declaraciones que han surgido, porque dice que hay presiones, porque hay todo tipo de situaciones que están obligando a los que declaran a inculparlo. Porque la personalidad de él lo lleva a proyectarse. Él cada vez que hace una declaración lo que está haciendo es una confesión de cómo él actuaba. Cuando él habla de fabricar expedientes es porque él fabricó expedientes. Cuando usted ha visto que el fin de semana salió por allí una entrevista y un tuit de él en el que él señalaba que yo fabricaba expedientes, a él, pues que yo le estaba fabricando casos a él, cosa que es alejadísima de la realidad porque materialmente yo no tengo esa posibilidad, pero tampoco hay la necesidad, porque él se encargó de cometer todas las conductas necesarias para que la ley lo llame a que lo enfrente. Entonces, yo lo que siento es que él está en esas distintas fases que uno conoce en la psicología criminal también,
Primero viene la negación, luego viene la indignación, luego viene el disgusto y los puñetazos. O sea, yo primero niego, no tengo nada que ver, luego me indigno, ¿cómo me pueden hacer esto a mí? Yo que hice tantas obras o yo que hice tal cosa. Y luego viene esa fase en la que así, tú me vas a golpear, yo te voy a atacar y empiezas a intimidar y ahora va a desatar el sistema de administración de justicia, cosa que yo siento que definitivamente es un absurdo porque quien menos credibilidad tiene es su propia persona. Ahora, si el director me puede poner, y perdone que le moleste nuevamente, la gráfica del círculo de corrupción que hicimos aquí, porque le quiero hacer a la licenciada Ana Matilde Gómez, más que como diputada, como abogada y como ex procuradora, una pregunta que me parece puntual en base a esta gráfica. Nosotros pudimos recabar información de lo que había dicho Guardia Jaén en su momento, estos 2 días que concurrió la semana pasada, y pudimos elaborar esta gráfica que hemos titulado El Círculo de Corrupción que funcionaba en el PAN, según eso que habría Guardia que poner Jaén. así. Esto es uno de los círculos. Sí, según Guardia Jaén. Pero hay un elemento a mí me llama la atención que le quiero preguntar. Fíjese que él dice que de cada transacción por 200, esto era por 4 millones de dólares, pero las compartimentaron en 299,000 La ley cada llama una. el fraccionamiento ilegal. Exactamente, pero además porque hasta 300,000 dólares, tienen que pasar el director no tiene que ir ni a la junta directiva, ni tiene que ir a la comisión de presupuesto. El MEF no tiene que ir a la comisión de presupuesto a hacer traslado de partida. En cada una de esas transacciones dice Guardia Jaén que él cobró el 5%. En cada una de esas transacciones había ultra sobreprecios. La pregunta es, ¿a dónde estaba la UAF en toda esta historia? Así mismo es, no solo la unidad de análisis financiero, que es la entidad o el ente adscrito a la presidenta y que ¿dónde estaba? Es parte de este círculo. Y eso es importante que lo tienen que agregar allí. Así como el tema de los bancos, porque cada una de estas personas movió dinero e hizo transacciones en el sector inmobiliario o en el sector bancario o en el sector financiero en general. Y todas esas transacciones son parte de esas triangulaciones que se está haciendo. Ustedes le llaman círculos. Uno cuando investiga exactamente va poniendo los personajes y va poniendo las entidades. No solo los personajes que van saliendo de nombre, sino los reguladores que tenían que estar. Panamá es un país regulado, su sistema financiero se apalanca y se sustenta en la regulación. A contrario de lo que se piensa, nosotros no somos un paraíso fiscal, pero actuaciones como estas nos hacen un daño enorme. El problema es que la corrupción en esta vuelta estuvo dentro del propio sistema. ¿Dónde están los reguladores allí? Y es importante que pronto tienen que salir, esto en algún momento se va a determinar, porque la actividad del señor Guardia tiene que ser lavada y ahí todavía no aparece en todo este movimiento la forma en que lavó el dinero, la forma en que lavaba el dinero cada uno de los participantes. El señor de Obarrio, que aparece ahí también mencionado por él, lo que sea que él recibía, porque entiendo que la declaración hablaba de dineros que se le entregaban a él. Entonces, si él era un mensajero, comienza con una llamada telefónica. Él habla de mula y demás y que maletas, etcétera. Cada uno de ellos tiene una flecha hacia arriba o hacia abajo, que son su propio círculo. Cada uno de ellos tiene que haber establecido su propia red para mover el dinero. Entonces, eso hay que hacerlo debajo de cada uno. Y ahí es donde va a entrar el sistema bancario. Las compras de los apartamentos, los viajes, los depósitos bancarios, la sacada de dinero del país, porque lo más probable es que en los viajes oficiales se saliera también con dinero en efectivo. Entonces, todo eso hay que anotarlo allí. Fíjese un detalle, ahora que usted mencionó los reguladores. La cifra la ponían para obviar a la Junta Directiva y a la Comisión de Presupuesto. Cosa que no es tan y perdóneme ahí, pero porque tienen que recordar, la comisión, no solo la Junta Directiva, pero particularmente la Junta Directiva, en Panamá se comete delito de 2 maneras, por acción y por omisión. Y hay una acción omisiva ahí que es evidente por el tema de la fiscalización que compete a las juntas directivas. Ahí quiero llegar. Bueno, pero es que la ley, el decreto le autoriza al director del PAN discrecionalidad hasta por 300,000, sin pasar. Eso es la disposición de dinero, pero en el funcionamiento de la institución hay una conducta omisiva también de Pero fiscalización. hay una que me llama la atención. Estos fondos no existían, por lo tanto el MEF tenía que ponerle las partidas al PAN. Y dice Guardia Jaén, eso era por instrucciones superiores. Y el MEF entonces hacía el traslado de partida directamente del dinero del Estado a cuentas del PAN. ¿Y a dónde estaba la Contraloría entonces? Bueno, que ahí están todos los reguladores que le estoy hablando. Hay un montón de gente institucional que falta,
porque además esos ministros de ese momento tienen que responder. O sea, si este es el esquema delictivo que se utilizó, esto hay que traspolarlo a cada una de las instituciones donde se hicieron obras y se contrató con sobrecostos. Este mismo modelo, si ese es el modelo como él operó, si es el modelo sobre el cual él diseñó su asalto al Estado panameño, cada vez que se contrató una obra pública, cada vez que se llamó una licitación, cada vez que se compraron bienes o se contrataron servicios en el Estado y se pidieron a las empresas o se crearon empresas ficticias o empresas que responden a un mismo denominador económico, o sea, tienen un solo beneficiario al final del camino. Son empresas que pueden ser fantasmas, pantallas o solamente creadas para ese acto público. Esas empresas también tienen que entrar allí porque cada institución tuvo su grupo de personas de la parte, la contraprestación, o sea, quienes recibían el beneficio. Hay que ver si se repetían en todas las instituciones o eran distintas y creadas para cada acción. Y en cada obra pública que se hizo, se montó el sobreprecio sobre el cual iba el dinero. Esa es una forma también de blanqueo de capitales. Ahí está el acto de corrupción y luego se desvía el dinero para los porcentajes que le tocaba a cada uno de los participantes. O sea, mire, estos no son delitos fáciles y es bueno que haya cambiado el gobierno porque muchas veces durante una misma administración es más difícil y hay que esperar a veces hasta 1 y 2 periodos para poder desentramar los delitos de corrupción cuando tienen que ver con dinero, se disfrazan como grandes operaciones financieras. Así que ahora esta es la parte pública, hay que ir a ver la contraparte en el sector privado. Aquellas empresas que sabían que no estaban ganando ni por mejor precio ni por mejor producto, sino por el vínculo directo con la cabeza, y sabían que al beneficiarse, si licitaban por una forma, venían las adendas y en las adendas estaba la ganancia del corruptor. Claro, ahí tiene sentido lo que usted nos está explicando, que ha tenido la gentileza de explicarnos, porque este proyecto, según lo que hemos podido saber aquí en TVN, es un proyecto que solamente para comprar arroz y menestra era de $4 millones. Mira, solamente este proyecto. Este proyecto es el que reemplaza a la comida deshidratada. Esto es una indignación muy grande como ciudadano, como funcionario público, como diputado de la Nación, sobre todo como ciudadano, como ser humano, cuando uno ve que los dineros que se han llevado podrían servir para llevar agua. Y esto no es retórica, es que ahora se está entendiendo lo del impuesto a los pobres. Ahora se va a entender lo que es el costo de la corrupción. Todo el dinero que fue a los bolsillos de todos estos actores es dinero que se dejó de destinar porque la fuente es la misma, son los dineros de los impuestos nuestros. Si es que el dinero no venía de la nada, los dineros los pagábamos como si estábamos pagando una obra, pero al pagarla por más precio, ese más precio iba a dar a otro lado. Cada vez que se hacía una adenda, es como si, bueno, el contrato este es así, pero las adendas son mías. Entonces, cada vez que vas avanzando en la obra, tú sabes que no va a haber ganancia, va a haber rebusca. En el camino, cada vez que yo te hago una adenda, por eso hay que ser ahora extremadamente cuidadosos en las contrataciones públicas, pero además también hay que recomponer el sistema, todo el sistema de contrataciones públicas, para que esto no pase más nunca. ¿Cómo va a beneficiar o a perjudicarse, no sea el caso, el hecho de que hoy, y cuál es el criterio de Ana Matilde Gómez, hoy inician las sesiones del Parlacén? Finalmente, en su opinión, ¿es la Corte, no es la Corte la que va a determinar yo tengo un criterio, puedo estar equivocada, yo siempre explico, yo no estoy obligada a decir que mi palabra es la razón, pero a beneficio del debate yo planteo lo siguiente, y es la opinión de muchos abogados también, porque se ha conversado en distintos foros. El Estatuto Constitutivo del Parlacén, que es el documento que le da base, tiene en su artículo 2 quienes lo integran. Y por supuesto forman parte los presidentes y vicepresidentes, como quien dice, por una entrada automática. Sin embargo, con posterioridad hay un artículo 27, en este caso el 27A, que es especialísimo y habla de que a quienes cabe y compete las prerrogativas, en este caso ellos hablan de privilegios e inmunidades, en Panamá no habría inmunidades, los privilegios que a los diputados de su país habla de los electos. Y usted sabe, tanto como sé yo y sabe todo el mundo, que los presidentes no son electos para llegar al Parlacén. Por derecho propio. Entonces, si el expresidente está en este momento argumentando
que él puede denunciar a los ciudadanos que estamos participando en toda esta reacción social de reproche moral, porque nosotros no tenemos la capacidad de articular la justicia, pero el reproche moral que estamos haciendo por todas las actuaciones de él, le permiten a él querellar de vuelta porque él no es funcionario. Entonces él está entendiendo que el artículo 27A no lo alcanza a él. En ese sentido, para contestar su pregunta, es la Corte Suprema de Justicia nuestra la que puede empezar ya, porque en mi opinión, lo único que le cabe al presidente Martinelli es la prerrogativa de que quien lo investiga es la Corte. Pero entonces eso me lleva a mí a la otra conclusión, a título de ciudadano, que veo que la Corte Suprema de Justicia pareciera que no termina de actuar. O sea, ¿por qué a la Corte Suprema de Justicia nada más son 9 personas? Imagínense, ustedes son 71 personas a las que hay que poner de acuerdo, mayoritariamente, o sea, 36. Acá tan solo son 9. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia le toma tanto tiempo tomar una decisión? Yo siento que en primer lugar, porque no es fácil, como usted bien lo plantea, ahí hay magistrados que fueron designados por él y van a tener que tomar la decisión de si entienden que su designación se agradece, pero no se somete la conciencia, o si van a estar allí para servirle toda la vida, o sea, o hasta que estén. Sinceramente, yo creo que la Corte Suprema tiene que mirar a la sociedad panameña y mirar el pasado cercano y darse cuenta que tiene un rol importantísimo que jugar en este momento, que no lo está jugando a la conciencia de todos los ciudadanos. Es que si esa sería la triste conclusión por ahora del papel de la Corte Suprema de Justicia, diputada, significa que entonces, nuevamente, el ciudadano tiene que salir a jugar su papel. Y yo creo que lo va a hacer. Yo estoy complacida de que ya hay reacción social que incluso lleva a la organización. Yo vi en las redes sociales la convocatoria para una marcha, y si esa marcha es nacional, mire, yo insisto, el presidente Varela tiene que hacer su pacto de gobernabilidad con el pueblo panameño. Su alianza es con los ciudadanos decentes que esto lo asquea. Que si esta red de corrupción está montada en el sistema ejecutivo, en el poder ejecutivo, asimismo había una red montada en el poder legislativo y en el poder judicial. Altamente probable. Porque es que esto no funciona aislado. Se funciona, por eso es que hombre, vamos a la realidad de los hechos, vamos al primer acto. ¿Cuál fue el primer acto para poder enquistar todas estas acciones? Tomarse la Procuraduría. Porque usted sabe que si usted tiene un procurador que no responde a sus intereses, que no le hizo caso respecto a cómo usted quería actuar, ya ese procurador, esa procuradora, en este caso mi persona, le dio una línea de acción y le dijo, no señor, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, evidentemente que eso, más la toma del Poder Judicial y la toma de la Policía Nacional, es parte de toda esta trama de corrupción. Eso no es aislado. Todos los países en los que ha caído la cabeza del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Porque precisamente... Es que es muy difícil separarlo uno de lo otro. Es muy difícil separarlo porque son acciones que recuerde que depende muchísimo de yo te investigo a ti, tú me investigas a mí y a ti te toca investigarlo a él. Sí, pero imagínense, ya se habla de diputados que manejaron 30 millones de dólares, otros manejaron 20, otros manejaron 15. Y uno se queda, oye, ¿y esto qué es? Y lo peor es que las comunidades, uno pregunta, aunque eso tampoco se puede justificar, porque ninguno puede decir que porque el dinero está en su comunidad, porque igual hay que rendir cuentas. Pero entonces usted se pregunta, ¿y qué pasa con esas comunidades donde el diputado recibió millones y la comunidad todavía está llena de problemas? Entonces es la propia comunidad que le debería alzarse. Le puedo decir, diputada, y para beneficio de los amigos televidentes, que si no antes de las 9, probablemente para más tarde, este círculo de corrupción, tal y como usted nos los acaba de advertir, sí tenemos otros nombres y sí tenemos flechas para arriba y para abajo, me están informando. Es que tiene que en ser cada así. uno de estos pasos que se fueron dando. Y el aporte del señor Guardia, así como el del señor Tamburelli, que ojalá digan la verdad porque están en un momento histórico importante, porque ellos van a determinar en este momento cómo quieren pasar a la historia, si como unos simples ladrones o como las personas que ayudaron a desatar un nudo de corrupción. En ese punto particular, creo que usted nos lo explicó una vez, pero me gustaría reiterarlo. El hecho de que ellos colaboren le permiten a los fiscales que investigan tener una consideración para con la persona. Así la persona está diciendo, como dijo Guardia, yo llevaba 5% en cada vez que se hacía esto. O sea, reconocen su participación. En el sistema penal acusatorio sí, lo pueden hacer los fiscales. En el sistema antiguo, los jueces.
El fiscal toma nota de todo eso, eso queda acreditado allí y es parte de lo que el juez puede aplicar como un atenuante siempre y cuando, ya le digo, no solo sea espontánea y oportuna, sino que la colaboración sea eficaz. Cuando ya no se dio en el momento de la confesión, se puede dar en el momento de las declaraciones, siempre y cuando la colaboración sea eficaz. ¿Qué significa que la colaboración sea eficaz? Que realmente el testimonio lleve a agarrar a los principales cabecillas de la organización y a determinar los dineros y a recuperar los activos para el Estado. Pero explíqueme ese punto, usted dice los jueces, Sí, pero los fiscales viejo, son los que ponen, los manda para La Joya, para DJ, no, o pero casa por casa. Las detenciones preventivas sí, pero es que eso no, en ese momento, O sea, eso ahora, no es parte de una negociación. O sea, ahora el fiscal podría atenuar la pena o subir, la pena no, la medida. La medida cautelar también lleva ciertas consideraciones. Por ejemplo, si la persona está colaborando y no hay riesgo, porque lo que hay que verificar es que no hay riesgo que contamine la investigación porque se pueda comunicar con otros actores dentro de la red de corrupción. Si la persona no va a dañar evidencia, si al salir o estar fuera de la cárcel puede destruir evidencia, si puede hacerse daño a sí mismo o daños a otro, si la persona corre peligro. Todo esto hay que considerarlo para imponer una medida que tiene que ir en escala, dependiendo de la gravedad del delito, la pena a aplicar, la extensión del daño, porque por ejemplo está el análisis de quienes dicen, bueno, pero es que el delito tiene una pena muy baja. Sí, pero cuando ha sido, por ejemplo, en la Policía Nacional, si usted tiene la cabeza que actuó sabiendo que lo que ocurra con él permea para 16,000 hombres y mujeres que tienen armas en las manos, que tienen el deber de proteger y servir, el mensaje tiene que ser contundente. Entonces, evidentemente que allí los fiscales tienen que considerar también si la persona tiene alguna condición de salud que debe ser determinada por el Instituto de Medicina Legal y no solamente porque la persona diga que se siente mal. Y el padecimiento tiene que ser de tal naturaleza que no pueda estar en un centro carcelario. Déjeme hacerle una última pregunta, diputada. Percibo que defensores de todo el sistema de corrupción que ocurrió en el pasado salen en el Twitter a decir los medios van a viciar esto. Y fíjese, hace unas horas estuvo allí en esa misma silla el licenciado Orobio y él dice, en las próximas horas ya todo esto se va a saber, porque muchos abogados van a tener acceso al expediente. Claro. La pregunta es, responsablemente, me gustaría conocer, en opinión de Ana Matilde Gómez, para finalizar, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación social en esto? Informar, porque una sociedad que está desinformada come demasiadas ansias, desesperación y podría tomarse la justicia por sus manos. Como no es el Ministerio Público el que debe informar, y ese sí está limitado por ley, son los medios los que deben dar a conocer aquellos hechos. Siempre viene este gran dilema, qué informar y qué resguardar para no dañar la investigación. Cuando usted como medio conoce algo que todavía está en posibilidad de ser desatado por la investigación, es mejor resguardarlo. Pero siempre y cuando sea una evidencia, una información contundentemente ya está en manos de la justicia, se puede informar en tanto no se dañe lo que esa información puede traer como resultado. Es decir, si yo di el nombre de alguien que va camino al aeropuerto, si usted lo dice primero, se esconde. Claro, se entiende. Pero si evidentemente usted también como periodista hace su seguimiento y cuando ya está, y si se va a ir, dígalo, porque a lo mejor ustedes lo conocen primero que el Ministerio Público. Por eso es que le digo que en las próximas horas, tal y como usted nos lo ha dicho, este cuadro, este círculo de corrupción, le vamos a poner las otras flechas y los otros nombres que ya tenemos. Mire, y yo le hago un llamado al resto de los funcionarios intermedios que participaron en esto. Esos también los tenemos. Tarde o temprano van a caer y mejor es que su confesión sea oportuna y espontánea, porque las consideraciones legales no serán las mismas y el trato procesal tampoco. Diputada Ana Matilde Gómez, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado en la mañana de hoy de seguir tratando de entender lo que está pasando en nuestro país, que lo que aspiramos, repito, es a que la justicia funcione y funcione bien.